Cumprimento o Sr. Almirante, senhores participantes, membros da mesa, Sr. Presidente, meu amigo Pepe, que me dá particularmente gosto em que esteja aqui nesta altura. Vou-vos falar de Mar del Sur e Oceano Pacífico, duas realidades náuticas depois de Magalhães. Vou ter que ler, portanto, e vocês desculpar-me-ão por isso. Santa Maria la Antigua, cidade perdida na selva do que hoje é a Colômbia, foi certamente um dos primeiros centros urbanos fundados pelos espanhóis na terra firme americana. Eu vou, sem grande critério, usar espanhóis e castelhanos, enfim, para não entrar em detalhes nesse tipo de questão. E em 1510, Vasco Núñez de Balboa foi um dos seus fundadores, que ali ouviu da boca de indígenas haver, do outro lado das montanhas, um imenso mar que se prolongava sem fim. O mar que estava para além daquele continente que se interpunha há 2 décadas entre os navios espanhóis e a Ásia. Um mar que certamente seria aquele que se prolongava até à China e ao Japão. E como o ouviu, assim lhe despertou o ensejo de o ir buscar. Foi à procura dele para lá das serranias e em setembro de 1513, do alto de uma daquelas montanhas, avistou o imenso oceano que se estendia para o sul. Desceu até à praia, no golfo que designou por São Miguel, e tomou formalmente posse em nome do rei de Castela do que designou por Mar del Sur. 6 anos depois, foi a vez de Magalhães ir à procura desse mar e encontrar uma passagem que lhe desse acesso. Saiu de Sevilha em agosto de 1519 e encontrou esse caminho no final de outubro de 1520, mais um ano depois de partir. E a 28 de novembro os 3 navios que lhe sobravam, das vicissitudes por que passara até encontrar esse caminho, entravam no oceano a que chamou Pacífico. Navegou para norte, ao longo da costa americana, até perto da latitude de 30 graus, sul, e tomou o rumo de noroeste, num caminho que já não permitia hesitações ou desistências. Continuando sempre na direção a oeste, a 16 de março de 1521, alcançou o arquipélago, mais tarde designado por Filipinas. Sabemos como Magalhães foi morto em Mactan, sendo subejamente conhecidos os episódios que ocorreram a partir de então e até que a nau Vitória chegou a Sanlúcar de Barrameda no dia 6 de setembro de 1522. Estes são, pois, os factos, magníficos pela sua dimensão e carregados de detalhes extraordinários, que têm sido alvo de excelentes estudos, especialmente nestes últimos 2 anos. Mas a história por vezes exige-nos narrativas que vão além do tempo dos acontecimentos, pedindo-nos que os integremos em contextos mais alargados. Neste caso, é particularmente importante perceber a viagem, o que nela aconteceu, o que a determinou, a maneira como a viram os portugueses e outros europeus, a forma como reagiram os povos que descobriram aqueles insólitos marinheiros que chegavam à sua costa vindos do infinito. Mas este é um dos muitos acontecimentos históricos cuja narrativa não se esgota nos limites da sua cronologia factual, alargando-se ao longo dos tempos sequentes, pedindo a análise das consequências por eles determinadas. Magalhães abriu as portas do Oceano Pacífico. Para além disso, numa derrota feliz e feita na altura certa do ano, alcançou o arquipélago a que chamou de São Lázaro, porque ali chegou no domingo de São Lázaro, mais tarde designado por Filipinas. Apesar das muitas dificuldades, a nau Vitória alcançou a Península Ibérica carregada de cravo, trazendo para a ribalta o problema luso-espanhol da delimitação oriental de Tordesilhas e a posse das Ilhas Molucas.
assunto que só ficaria resolvido com o acordo celebrado em Saragoça no ano de 1529. Mas antes dessa assinatura, e na sequela dos desacordos da Conferência do Caia, Castela organizou nova expedição, cujo comando entregou a Garcia Jofre de Loaíssa. Levava consigo Sebastião de Elcano, que não esquecia as Molucas, e um jovem frade estudioso e aventureiro, de seu nome Andrés de Urdaneta. O resultado desta expedição foi particularmente desastroso em perdas de navios e vidas humanas, entre as quais as de Loaíssa e Elcano. Mas o jovem Urdaneta chegou a Tidor e lutou energicamente contra os portugueses, até se render e entregar. Veio preso para Lisboa e passou para a Espanha, onde continuou a estudar as condições do fracasso, procurando voltar ao Sueste Asiático. Os problemas das viagens até às Molucas, seguindo a via de Magalhães, começavam na derrota complexa e na travessia penosa da viagem de ida, bem entendido, mas centravam-se sobretudo na dificuldade de regressar pelo Pacífico, no sentido contrário ao da ida. Devo dizer, contudo, que mesmo assim, e malgrado os acordos de Saragoça, várias expedições foram tentadas nos anos 30 e 40, em alguns casos partindo da Península Ibérica, noutros da Nova Espanha, na América Central. Mas todas elas tiveram um fim trágico, acabando em naufrágios ou na prisão pelos portugueses, que agora tinham a seu favor a legitimidade do acordo assinado com Carlos V. Porém, nos anos 60, Filipe II imaginou uma nova expedição ao Oriente pelo Pacífico, mas sem que afrontasse diretamente as posições portuguesas nas Molucas. Essa expedição deveria seguir a partir da Nova Espanha, por alturas do inverno do hemisfério norte, como acontecera com Magalhães, navegando pelos 10 a 12 graus norte até chegar às Filipinas, onde procurariam estabelecer uma colónia espanhola. Deveriam levar uma força militar de dimensão adequada para uma estadia longa e teriam por segundo objetivo, tão importante quanto o primeiro, encontrar uma derrota adequada para regressar ao continente americano. E para melhor cumprirem esta segunda missão, deveriam seguir escrupulosamente as indicações de Andrés de Urdaneta, que, passados os anos de estudo, estava convicto de ter encontrado a solução própria. O comando foi entregue a Miguel López de Legazpi, saindo do porto de Navidad a 21 de dezembro de 1564 e seguindo a derrota prevista até alcançar a ilha de Samar, nas Filipinas, a 3 de fevereiro de 1565. Para vos mostrar. O projeto de Filipe II, para o qual elaborou um extensíssimo regimento, como era comum naqueles tempos, foi cumprido na sua totalidade. Legazpi decidiu que ficaria nas Filipinas, onde conduziu com grande sensatez e vigor uma campanha política e militar musculada que progressivamente foi submetendo as ilhas ao poder espanhol. Em 1571 entrava vitorioso em Manila e fazia ali a sua própria capital da nova colónia espanhola. Urdaneta, por seu turno, zarpou de Cebu a 1 de julho de 1565. Tomou o rumo de leste até a ilha de Samar, guinando ao norte e navegando até perto dos 40 graus de latitude. Com algumas variações e intermitências de ventos, encontrou de facto a zona dos westerlies, ventos de oeste, conseguindo chegar à vista da Nova Espanha no final de setembro. A 8 de outubro desse mesmo ano, entrava em Acapulco e cumpria também o seu desígnio de descobrir o caminho de volta da nova colónia das Filipinas. Qualquer destas rotas, a de ida e a de volta, tiveram pequenos ajustes posteriores, que naturalmente constam dos roteiros que delas falam. Para que se veja o percurso de Legazpi
nas Filipinas, que naturalmente esteve em Samar, esteve em Leyte, Limassava, Bohol, esteve em Cebu, onde ajustou algumas contas com os naturais de Cebu, passou bastante tempo na ilha de Panay e depois, em 71, estava em Manila. Urdaneta, naturalmente, ainda em 65, saiu e fez um percurso deste género. É importante acrescentar, contudo, que os objetivos espanhóis no Sueste Asiático eram as especiarias, nomeadamente o cravo das Molucas, e contavam disputar esse comércio com os portugueses a partir das Filipinas, que já tinham ocupado e que consideravam ser sua posse de direito, na divisão de Tordesilhas. Mas esta presença em Manila, sobretudo quando é feita já na década de 70, mostrou-lhes facilmente que esse objetivo, o das especiarias, era pequeno perante as perspectivas de outros negócios do Oriente. Mas voltemos agora ao continente americano, para acompanhar o que sucedeu desde que Núñez de Balboa chegou à grande baía do Panamá em 1513 e avistou aquele oceano sem fim a que chamou Mar del Sur. Em 1519, Hernán Cortés lançou uma campanha militar de conquista do Império Azteca e em 1521 submetia o seu soberano, apoderando-se das suas riquezas. Consolidou as suas conquistas e em 1535 nascia o vice-reino da Nova Espanha, com a sua capital na cidade do México. Entretanto, em 1532, era a vez de Francisco Pizarro lançar a sua expedição militar contra os Incas, que também subjugou, apoderando-se do vasto território que seria o vice-reino do Peru. Mas as explorações prosseguiram na direção do sul, tomando a faixa territorial que viria a ser a audiência do Chile, dependente do Peru, conduzidas por Diego Almagro primeiro e finalmente por Pedro Valdívia. Uma expansão fulgurante que foi criando as suas metrópoles, que levavam um objetivo obsessivo na busca das fontes dos tesouros das grandes civilizações que tinham dominado aqueles territórios. Encontrar as fontes da prata e do ouro, e a sorte sorria-lhes naquela audácia. Em 1545, num lugar inóspito dos Andes, a cerca de 4.000 metros de altitude, estava, longe de tudo, um pequeno morro saliente com um conjunto de filões de prata, como nunca fora visto. Chamava-se Potosí. E daria o nome à cidade fundada cerca de 700 metros abaixo. E era tal a prosperidade da produção que pouco mais de 2 décadas depois do povoado já contava com 150.000 habitantes. Mas não cessou aí a sorte espanhola no Novo Mundo, porque em 1548 filão semelhante foi encontrado em Zacatecas, pouco a norte da cidade de México. Não está aqui assinalado, mas seria por aqui mais ou menos. E no caminho do Chile, por alturas de 1552, aparecia a primeira mina de ouro, junto à cidade de Concepción. E nas décadas seguintes apareceram outros locais de exploração, como Madre de Dios e Andacollo. A produção aurífera no Chile era a maior alguma vez observada, e só veio a ser ultrapassada mais tarde pela Califórnia. Eram imensas as riquezas metálicas exportadas para a Espanha, ou contrabandeadas de todas as formas, talvez metade fosse contrabandeado. E as elites hispânicas associadas à exploração mineira ganharam progressivamente um poder económico muito acima do normal, fazendo com que muitas destas cidades se tornassem grandes consumidoras de produtos de luxo, inicialmente importados da Europa, mas no final do século e sobretudo no século seguinte, século XVII, vindas do Oriente, a seda, as porcelanas, as pérolas e algumas especiarias. E como circulavam todas estas mercadorias?
Deve dizer-se que muitas delas tinham vias de abastecimento terrestre por caminhos dificílimos, mas uma boa parte delas era transportada ao longo da costa, desde a Nova Espanha até aos confins do Chile, e vice-versa, e volta, passando por portos como Lima, ou Callao, que está ao pé de Lima, Arica, que era o porto que servia Potosí, Valparaíso, Santiago, que é o porto ao pé de Santiago, Concepción ou mesmo Valdívia. Era este o Mar del Sur, que nascera no avistamento de Balboa e que mantinha a sua própria entidade articulada com Espanha através do eixo Acapulco-Veracruz e com o Oriente, nesse mesmo porto de Acapulco, ou, em alguns casos, a partir de Lima. Digamos que em Acapulco ou Lima se ligava o Mar del Sur, de Balboa, com o Oceano Pacífico criado pela viagem de Magalhães e que ia até ao Sueste Asiático. Mas referia eu acima como a presença espanhola em Manila, no último quartel do século XVI, se surpreendera com um conjunto de negócios bem mais rentáveis do que o comércio do cravo. E estes negócios tinham como elemento central a China, naturalmente, e a sua inesgotável capacidade de consumo. Mas estes chineses nunca se interessaram pelos produtos europeus, como já houve ocasião de explicar em colóquios anteriores e noutras circunstâncias. Tempos houve que a pimenta foi a sua preferência e a riqueza de muitos portugueses, mas esse negócio decaiu com o final da primeira metade do século e foi sendo substituído por outros. Aliás, os portugueses foram sempre muito expeditos em adaptar-se ao que era solicitado em cada época e esse foi o seu segredo de sobrevivência no Sueste Asiático por quase 5 séculos. Os chineses consumiam de facto muitas mercadorias que pagavam com as suas sedas, porcelanas e joias e tinham uma especial preferência pelos metais nobres, como o ouro e a prata. Ora, a prata era a grande mercadoria da América Espanhola. Só faltava saber como colocá-la no mercado chinês. Também esse processo passou por algumas variantes, envolvendo chineses que vinham a Manila, ou que ali se fixaram, mas também na ligação estreita que estabeleceram com os portugueses de Macau e Malaca. Já aqui revelei, noutros anos, detalhes deste comércio semi-legal, às vezes legal noutras, que ultrapassou todas as dificuldades políticas peninsulares, inclusivamente a aclamação de Dom João IV, em 1640, que colocava os dois povos em guerra. Portanto, a prata espanhola, vinda da América no chamado Galeão de Manila, chegava às Filipinas e era colocada no mercado chinês, onde eram adquiridas as mercadorias ricas do Império do Meio. Mercadorias que iriam ter uma enorme procura em Espanha, onde chegavam via Acapulco, mas também no esplendoroso mundo das elites mineiras espanholas da cidade do México, Lima, Potosí ou Santiago. Era assim que se ligavam o Oceano Pacífico e o Mar del Sur, com rotas definidas explicadas em roteiros de que falarei detalhadamente no texto escrito. Por ora direi apenas que a costa americana tinha algumas dificuldades de navegação, adianto eu, até aos 30 graus sul, que se contornavam com uma volta pelo largo, uma volta que era feita assim, à maneira das voltas do Atlântico também, mas beneficiava de brisas, com a sua época própria, geradas pelas grandes massas montanhosas perto do mar que tem toda a América do Sul. No Pacífico, as viagens faziam-se de forma semelhante às que fez Magalhães e Legazpi, com uma rota que deveria seguir pouco mais a norte, porque o acesso a Manila deveria ser feito pelo Estreito de São Bernardino, que fica cerca de 2 graus a norte da ilha de Samar. São estes roteiros que nos descrevem um novo mundo de viagens e de relações entre povos que só foram possíveis depois da viagem de Fernão de Magalhães. Foi o mundo que Magalhães abriu para não mais se fechar. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante.
señor presidente de la mesa, los saludos ya los hice antes. Hay dos frases en portugués que siempre me han fascinado. Una dice, ustedes conocen todo esto, si máis mundo vera, lá chegaran. Y la otra es el famoso verso de Camões, julgaréis que é máis excelente si ser do mundo rei, si desta xente. Por respeto a Camões e a la lengua portuguesa, vou falar en español, porque o meu portugués non é precisamente académico. Recuerdo sempre o que decía o inmediato do João Belo, onde fiquei 4 meses, que decía sempre, o Pepe fala tudo, mas tudo mal. Así que paso al español. Por cierto, o fondo desta diapositiva é o libro da mariñería que fica na Academia de Historia de España en Madrid. Digo porque alguén falou dun libro de mariñería, este está en Madrid. Esos son, gracias a Semedo, o que significa esto, que es el cálculo del número áureo para calcular, os pilotos tenían que calcular os días festivos y las fiestas, porque el catolicismo está impreso en todo, y no ir la misa el domingo o no celebrar la Semana Santa, las fiestas adecuadas, era un grande pecado y motivo de irse al infierno. Por lo tanto, los pilotos tenían la obligación de calcular perfectamente las fechas de todos los festivos. Bueno, pues las decisiones polémicas de don Fernando Magallanes son las siguientes. La primera tuvo ya su primer problema gordo en Sevilla. Sevilla estaba dominada por los portugueses. Vuelvo a repetir que hay que meterse en situación, hay que comprender cómo era la época, hay que comprender que el alcaide del Palacio Real de Sevilla, del Alcázar sevillano, era portugués, que su inmediato era Barbosa, el suegro de Magallanes. Es decir, no pensemos con la mentalidad de hoy en día. Aquella Sevilla estaba cuajada de portugueses y había partidarios y enemigos de Magallanes. Y también he visto durante todos estos 3 días intensísimos que hemos hablado muy poco de Faleiro. Y yo creo que Faleiro va a merecer un estudio más profundo de su importancia y de lo que hizo. Bueno, pues el primer motín al que se tiene que enfrentar don Fernando Magallanes es porque manda. Quería decir también una cosa, todo lo tenemos por escrito. Uno de los lujos de estudiar a Magallanes es que tenemos de todo. El archivo de Indias de Sevilla, que ha sido definido por un francés, por Prechani, como la mejor burocracia del mundo, guardaba todo por triplicado. Y verdaderamente sabemos lo que Magallanes pidió, lo que los informadores del rey dijeron que debía aceptar y lo que no, y la resolución final del rey. O sea, tenemos todo el proceso administrativo y verdaderamente hay mucho, y por eso es tan difícil en este terreno especular, porque hay mucha realidad escrita. Bueno, pues el primer motín popular es porque, como todavía cuando yo era joven oficial, por ejemplo, en el crucero Canarias, en los cabrestantes había unas tapas de latón preciosas con el escudo de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, pues Magallanes, con motivo de que un barco que estaba dando la banda en tierra para ser carenado, lo va a poner a flote, ordena poner sus armas, 4 banderas sobre los cabrestantes. Y hay una pequeña revolución en Sevilla. Pero ¿quiénes motivaron esa sublevación? Acababa de llegar Juan de Cartagena y esa barbaridad que hicieron de nombrarlo conjunta persona. ¿Por qué? Porque detrás estaba Fonseca, que era el que mandaba, que era el verdadero ministro de Indias, ¿no? Y Juan de Cartagena era el sobrino o algo más del arzobispo Fonseca. Agentes del rey de Portugal, estaba el embajador Álvaro Costa, pero sobre todo el factor portugués de la Casa de Contratación, Sebastián Álvarez, enviado por el rey para minar las gestiones de Magallanes y para que Magallanes decidiese no salir a la mar. O por todos juntos. O sea, había como una combinación, y es lo que, es lo que nos lleva a poner el punto en esta polémica. Y después todos ellos también influyeron en enfrentar a Faleiro con Magallanes.
¿Tenemos que creer que Faleiro estaba loco? Bueno, no es un artículo de fe, pero al final lo dan por loco, pero sabe Dios qué clase de locura era esa. Segundo, tenemos la carta entera larguísima de Fernando Magallanes excusándose ante el rey de este motín popular, diciendo que él pensaba poner sobre sus armas las armas del rey de España, pero que se estaban pintando y que todavía los pintores no la tenían lista y por tanto que todo el mundo está enganado, que él hizo lo que tenía que hacer. Bueno, lo que él, para los que hemos mandado algunos barcos, sabemos es que lo que tenía era una voluntad de demostrar que él era el comandante sobre todas las cosas. La segunda polémica, que hoy Vallespín ya me pisó el tema esta mañana, la polémica de la costa de la bajada. Los españoles querían hacer la derrota desde Canarias directamente a Brasil, derrota que se venía practicando con toda naturalidad desde Vicente Yáñez Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón fue aquel que tocó en Brasil casi al tiempo que Cabral. Bueno, los españoles decimos llenos de orgullo 4 meses antes que Cabral. Pero se sabía muy bien que si se recalaba en Cabo San Agustín más al norte, el viento no te dejaba ir para el sur. Y si se recalaba más al sur, el viento no te dejaba ir para el norte. Si tu misión era llegar a Cartagena de Indias, que era la puerta de entrada a las posesiones españolas, tenías que ir al norte de Cabo San Agustín. Y si no, lo contrario. Bueno, pues esto lo dominaba también Magallanes, que sabía que quería recalar. Y la recalada es como si tuviese radar. Exactamente igual que si tuviese... Porque no ven tierra. O sea, lo más bonito de seguir... Ahí es donde empieza Albo su diario. Lo empieza aquí. Es que no están a la vista de tierra cuando ya meten al sur, naturalmente, igual que se hacen una recalada radar y tienen determinada la costa. Pero Magallanes, ¿por qué sigue al sur? ¿Y por qué se empeña, y hay aquí una contradicción en la opinión de los capitanes españoles, por qué se empeña en seguir al sur hasta por la Volta de Mina? Porque lo conocía perfectamente y sabía que llegando mucho más al sur iba a tener un viento más conveniente que si desde Canarias ponía el rumbo directamente a Cabo San Agustín. Por lo tanto, sea que diese o no diese, como le mandó el rey, el punto de la derrota, la opinión de los capitanes españoles va a entrar en contradicción y lo vamos a ver ahora al llegar a San Julián. Como dijo muy bien Vallespín, yo en cierto trabajo que hice le llamaba del mundo conocido. El mundo conocido entonces era hasta el río de la Plata, el río de Solís. Era ya una cosa que se sabía. A partir de aquí va a empezar el mundo desconocido. Pero ¿cuál es el segundo motín a que se tiene que enfrentar Magallanes? Que nadie de los españoles, ni de los genoveses, ni de las tripulaciones presentes querían invernar en San Julián, porque venían de Río. Y en Río fue el único puerto fenomenal que tuvieron. Lo pasaron de locura, comieron todo lo que quisieron. No voy a hablar de ciertos aspectos que hay muchas señoras en la sala y se pueden ofender, pero en Río, y todos decían, vamos para Río a invernar, y no vamos a invernar en esta tierra inhóspita que no hay nada, que es un desierto. Y es curioso, esto es un poco de fantasía, pero yo, por razones de mis estudios, una vez me tuve que estudiar la historia del almirante Jellicoe cuando llega con 40 acorazados en la Primera Guerra Mundial a las Falkland, ¿no? Y lo primero que manda hacer es que cada acorazado saque un equipo de gente a tierra y cada acorazado construya un campo de fútbol, para tener a la gente. Bueno, pues Magallanes hace lo mismo, llega a San Julián y se preocupa de la moral de la gente. Y dice los que tienen que pescar, los que tienen que cazar, los que tienen que hacer los barracones para guardar la pólvora seca. En fin, hace una orden de operaciones para la estancia en tierra perfecta. Pero los españoles le empiezan a discutir y, en contradicción con la postura que tenían en este tramo de la navegación, algunos opinan, oiga, como ya lo ha dicho Vallespín, que no tenemos expresamente prohibido ir por el Cabo de Buena Esperanza. Si usted quiere invernar aquí, ¿por qué no tiramos ya directamente hacia el Cabo de Buena Esperanza? Que además esta derrota era muy conocida porque era la de Vasco de Gama y Magallanes la conocía perfectamente. Vasco de Gama casi llega a la latitud de Buenos Aires para meter luego
hacia él. Por lo tanto, da mucho que pensar y da mucho para la polémica posturas que son verdaderamente opuestas, ¿no? Los dos motines, don Fernando Magallanes los resuelve perfectamente. Lo que pasa, y alguien lo ha dicho también hoy, es la importancia de la nobleza en aquellos tiempos. Me parece que lo acabáis de decir ahora mismo. Es decir, uno de los estigmas de Juan Sebastián Elcano es que no era noble y tenía antecedentes penales por haber vendido un barco. El arrestar a Juan de Cartagena era una cosa muy dura, aunque en las instrucciones a Magallanes el rey le concedía todo el poder judicial. Le daba concesión para hacer, desde el punto de vista judicial, lo que le diese la gana. Usted es señor de horca y cuchillo y puede ajusticiar a quien le dé la gana. ¿Y quién era su brazo ejecutor? El tal Espinosa. Porque, yo ya lo dije aquí el año 19, yo no veo una confrontación de portugueses contra españoles. Veo confrontación de amigos de Magallanes y enemigos de Magallanes. Vamos a ver. Para los que hemos estudiado estadística sabemos que la ley de los grandes números empieza a partir de 1000 observaciones, por ahí. Hacer observaciones estadísticas con 10, 15 es completamente ridículo. Completamente ridículo. Y a partir de San Julián, Magallanes reforzó la presencia portuguesa. Oiga, pero Serrano no era portugués. Ahora sabemos, por aquellos que fueron desertores en Timor, y está en la Torre de Tombo archivado, que Serrano era del Fregenal de la Sierra, muy cerca del borde con Portugal, pero era español. Por tanto, ya su estadística falla. Por otra parte, el amigo del capitán de navío Vallespín, Esteban Gómez, pues era portugués, iba contra Magallanes. Pigafetta era leal total a Magallanes, y Espinosa... Gómez de Espinosa mata a Luis de Mendoza con su cuchillo por de Magallanes. ¿Qué más lealtad, no? O sea que hay que ir caso a caso y no se puede hacer, digamos, sacar conclusiones de casos tan puntuales. Otra de las decisiones que tomó y que es muy discutida, ¿por qué siguió a rumbo al cortar la línea ecuatorial y no metió, como se decía en la época, al oeste del mundo para darse de narices con las islas de la Especería? Bueno, 3 meses y 20 días de viaje. Aunque un señor el otro día dijo aquí, y está muy bien, que tenían que llevar más alimentos y que no fue tan épico, pero yo he estado 40 días en el Juan Sebastián Elcano, desde Charleston a Dublín, y teníamos ducha todos los sábados, A diario nos duchábamos con agua de mar y teníamos una enfermería y rayos X y 2 médicos, y les aseguro que es duro. ¿Qué sería en aquel tiempo? En aquellos barcos donde cada hombre disponía más o menos de 1,5 metros cuadrados para todo. Por lo tanto, sea como fuese, y es completamente verdad que se comieron el cuero que forraba los palos, la situación anímica era terrible en el momento de llegar a la ecuatorial. ¿Por qué la ecuatorial? Porque Serrao en una carta le había dicho: as illas da espaciaría están na línea ecuatorial e lonxe do Estreito de Malaca. Era todo lo que sabía. Y entonces ya empiezan aquí yo aprendí una frase en el curso superior naval de guerra que me encantaba, decía: ese es un avanzado mental. Pues hay avanzados mentales que piensan: no, foi aproximación indirecta, como si fuera Lidelhar. No, él no quiso ir directamente a la especería, vamos a ir para el norte, vamos a encontrar otras islas y después ya aprendemos. Todo son elucubraciones. La verdad es que al llegar a la ecuatorial la gente iba por el suelo tirada, con el escorbuto, los dientes de fuera, sangrando por todas partes. Y se da un caso, porque hay que meterse en situación de la época. Hemos visto en Pigafetta 3 casos de canibalismo, que los describe perfectamente, ¿no? Como cuando se comen a Solís en el Río de la Plata. Pero los españoles o portugueses o genoveses que iban a bordo enfermos, a sus compañeros que van a desembarcar en la isla de Guam, le dan el poco dinero que tienen para que si matan a algún aborigen, les traigan los riñones, el hígado y lo lleven a bordo, porque con eso se curarán. O sea que no andábamos todos
tan distintos. Lo que yo creo de verdad es que al llegar a la ecuatorial el viento y la corriente le favorecían y él ni tenía brazos para bracear las vergas, y siguió a rumbo a ver lo que encontraba porque ya estaban exhaustos. No sé qué pasa aquí que no tira. Ya está. Y ahora viene una de las polémicas más interesantes, que es la larga estancia en Filipinas. La larga estancia en Filipinas se puede también interpretar desde muchos puntos de vista. En las capitulaciones, ya lo leyó, me parece que fue el profesor Santana, dice textualmente de las islas, que lo proponen Magallanes y el rey se lo acepta con muy pocas correcciones. Correcciones en cuanto a los impuestos, que es el rey, el quinto real, eso era sagrado y ahí no cedía nada. Pero básicamente la idea está escrita por Magallanes o Faleiro o los dos al tiempo y aprobada por el rey. Y dice, de las islas que descubriereis, escogeréis para el rey las 6 mejores y vosotros os quedaréis con... Pero ¿cuál era el problema? Es que Filipinas tiene 7.017 islas. Y lógicamente, si yo voy a escoger 2, voy a conocer lo que voy a escoger. Porque no voy a decir estas 2 y después... Eso es la hipótesis, esto es sabotaje. Sabotaje de la mesa. Si el doctor Jorge Semedo no dice mentiras en su tesis doctoral, el descubrimiento de Filipinas es también relativo, porque los portugueses que ya traficaban desde la India con la especería, conocían a los lusoes, o sea, a los de la isla de Luzón. Por tanto, Magallanes tenía un conocimiento de esto, y es muy probable para mí que lo que más influyese en su mente era la cercanía de la China, porque los lusoes todo lo comerciaban, como luego en el periodo español siguieron toda la vida comerciando con China. Y ese influjo de China sí que es importante, porque es el sueño de Colón y es el sueño de todos, el abrir el comercio de China y el hacerse con las riquezas de China. Por lo tanto, eso es una cosa, y también efectivamente la evangelización, porque el que no conozca el interés de Magallanes, y está todo el viaje dicho, la primera misa, la confesión general, el convertir a 300 filipinos al tiempo, todas estas cosas, el implantar las cruces que fue implantando, son reales. No hay nadie que nos pueda decir que eso no es verdad, Y él estaba teniendo un éxito en la evangelización y continuó. También cumplió con otra orden que le daba el rey, otro cometido, que eran los tratados de paz, amistad y comercio, de los que nos habló Susana el otro día. Por tanto, y la última, ¿por qué le llaman San Lázaro? Aparte de porque llegan el día de San Lázaro, es que resucitaron, porque venían muertos. Es decir, San Lázaro es el patrón de los resucitados y Magallanes llega con sus dotaciones a Filipinas en unas condiciones terribles y tienen que resucitar, tienen que empezar a tomar no coco, sino laranjas y limones y cítricos, que son los que tienen la vitamina C, para curarse. Y aipú, claro. Y licores de frutas que también tienen... El otro día me dijo un doctor español una cosa importantísima y que yo nunca había caído en eso. Si los marineros del Cano, que llevaban el barco abarrotado en el más marinero de los sentidos de la palabra, de clavo, hubiesen tomado un craviño al día, hubiesen llegado a Sanlúcar de Barrameda sin escorbuto, porque el cravo tiene una cantidad de vitamina C tremenda. O sea, es como si tomasen cada día un concentrado de vitamina C, pero no lo sabían, claro. ¿En terminar? No. Es que no, pero es que no va esto. Ahora.
Pincha aquí. Ahí. Bueno, ahora ya. Esta no es una decisión controvertida, nadie la discute. Magallanes, que se mostró como un perfecto estratega en el fondeadero de San Julián, tanto en la disposición de sus barcos y en el conseguir de estar en inferioridad de 2-3, pasar enseguida de 3-2 y dominar por completo a los sublevados, y que había resuelto muy bien el otro motín bajando para la costa de Guinea, la decisión de ir a Mactán fue nefasta y no tomó las disposiciones que podía haber tomado. Es decir, si Hernán Cortés está en la historia mundial de los estrategas, fue por las alianzas que hizo y cómo se aprovechó de los subyugados por los aztecas para luchar contra los aztecas, en masas enormes de gente. Esto es lo que tenía que haber don Fernando hecho, y tenía que haber mandado mucho más guerreros de sus aliados a la isla de Mactán. Pero tuvo un exceso de confianza que le costó la vida. En español había un pequeño verso que lo definía muy bien y que decía así: llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y es lo que le pasó en Mactán a don Fernando. Y nada más, porque en 20 minutos, y además, como repito, que varios de los presentes, yo tenía la ventaja de hablar en último lugar y podía haber dicho, todos los que han dicho los anteriores a mí es falso, pero como ahora viene el profesor Marchena, que me tiene, no, ¿cómo se dice? Aflito. Sí, porque iba a decir una frase que aprendí en el Jovelo que no se puede decir. Me tiene aflito porque si es verdad lo que va a decir, 3 libros así de gordos que hemos hecho entre 3 oficiales de Marina y un catedrático de la Complutense, lo tenemos que quemar toda la edición. Así que fico aflito. Muchas gracias por la atención.